Muchas gracias por estar en esta charla que vamos a tener en relación al tema de riesgos. Eh, Bien, estábamos dando unos minutos, sin embargo, me parece muy importante iniciar. Ya pasaron 3 minutos, entonces es una charla que estoy seguro les va a ayudar en tema de riesgos, de ver la vida de manera distinta. Um, Bien, pues les comento, yo soy Omar Carrillo, veo la parte de riesgos en Arcángeles. Mi expertise es amplio, de más de 12 años en dos grupos financieros importantes en México, en Citibanamex y en Scotiabank, pasando por diferentes áreas normativas, de control, cumplimiento, toda la parte de originación de crédito, fraudes y diferentes proyectos. Actualmente ya tengo casi 4 años en el mundo fintech, que es algo que me apasiona, algo en donde está lleno de retos, y estoy seguro que es algo que viene pegando fuertemente, como muchos de ustedes sin duda lo están viendo, leyendo en esta época. Entonces, soy licenciado en Administración de Empresas, tengo una especialidad en Administración Estratégica y cuento con algunos diplomados, entre ellos uno importante para este tema, que es el de PLD y Financiamiento Terrorismo. Um, Bien, pues sin más preámbulos, empecemos a hablar un poco sobre el tema. Eh, eh, esta charla, este webinar es Administración Integral de Riesgos, ¿sí? Eh, algo importante que está pasando hoy en día. Este panorama, el día de ayer nos enteramos que el confinamiento se va a extender hasta el 30 de mayo. Ajá, este tema del COVID-19 a nivel mundial, ya declarado como pandemia, que los primeros casos fueron detectados el año pasado, en diciembre, en China. De ahí se empezó a extender y que actualmente ya tiene 2 millones de personas infectadas, y en México la cifra que nos dan el día de ayer por la noche es de casi 6,000, 5,800, 5,850 por ahí. Es un tema muy amplio que está en todas las redes, en boca de todos. Sin embargo, es algo que no sabíamos cuándo pasaría. Sabíamos que existía ese riesgo, sabíamos que teníamos que prepararnos. Algunos sabían cómo, otros no. Otros sabían cómo hacerlo por tema regulatorio, como toda la banca, toda la parte regulada. Las pequeñas empresas, algunos no lo sabían, otros en casa no lo sabían. Sin embargo, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir. Es algo del día a día. La administración de riesgos está en nuestra vida cotidiana, y desde que nos levantamos y decidimos qué nos vamos a poner, qué camino vamos a tomar para ir al trabajo. Bueno, en este caso, en qué lugar de la casa vamos a trabajar y demás, para evitar los riesgos de ruido y demás. Sin duda eso son decisiones que traen riesgos inherentes. ¿Ok? Entonces, primero que nada, definamos lo que es un riesgo. Quiero que pienses un segundito para ti qué es un riesgo. No necesitamos, todos lo tenemos en mente, en cabeza. Sin embargo, no todos lo podemos definir así de rápido, pero es algo muy sencillo. El riesgo es la posibilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Algo más sencillo que le podemos explicar a los niños es la posibilidad de que algo malo suceda. ¿Ok? La posibilidad de que algo malo suceda. Esto, sin duda, nos abre el panorama para poder eh, este, eh, interesarnos en qué podría estar pasando en nuestra empresa, en qué podría estar pasando en nuestra fintech. Como bien saben, estamos en proceso de regulación todas las fintech, y ese es un punto que nos vino a, este, a
a reforzar a todas las instituciones lo que están haciendo en este tema del COVID. Es un riesgo, ese riesgo se conoce como riesgo natural, un riesgo catastrófico. Sin embargo, hay más tipos de riesgos. ¿Ok? Básicamente podemos empezar por clasificar los riesgos en dos. Tenemos riesgo inherente, tenemos riesgo residual. El riesgo inherente es el que está intrínseco en todo lo que hacemos. Si sales a la calle en bicicleta, conlleva un riesgo. Es el riesgo inherente. Un tercero te puede atropellar, aunque tú tengas tus controles, tu mitigación, puedes usar casco y puedes estar atento. Alguien te puede sin duda, dar un llegue, te puede aparecer un niño, una pelota, un perro. Toda esa parte lo conocemos como riesgo inherente. ¿Okay? El riesgo residual es el riesgo que subsiste después de que ya aplicaste los controles para mitigarlo. Entonces, una vez teniendo en mente esta parte de riesgos residual e inherente, existen factores de riesgo. Estos factores de riesgo son las amenazas y las vulnerabilidades. ¿Okay? Va muy ligado las amenazas y la vulnerabilidad al tema del apetito de riesgo del negocio. ¿Cuál es el apetito de riesgo que tú estás dispuesto a aceptar en tu negocio, en tu vida? Es muy sencillo. Tenemos una exposición, lo que le llamamos una línea de exposición al riesgo, donde tenemos riesgo alto, riesgo bajo. Nuestro apetito de riesgo está aquí, en medio exactamente. Muchas personas llegan a confundir la parte de la tolerancia de riesgo con apetito de riesgo. No, el apetito de riesgo está aquí en medio y la tolerancia está al lado. Es el margen que nos va a permitir ser tolerantes con esa aceptación de riesgo. Pasando esa tolerancia, nos podemos ir ya al riesgo alto, riesgo bajo. ¿Ok? Cuando un negocio está dispuesto a correr ese riesgo, sin duda va en función del líder, de quien toma las decisiones, de la dirección general, del consejo de administración, y es un punto por lo cual la regulación nos pide tener una gestión de riesgos, una administración integral de riesgos, porque si no, ese apetito de riesgo puede generar un caos y si no se controla, si no se mide, si no se utiliza para estrategias, esto puede afectar. Esto lo podemos ver mucho en la parte de riesgo. Hay una familia que es riesgo crediticio, donde en empresas grandes como los bancos hay un área especializada que ve la parte de riesgo crediticio, cobranza y fraude. ¿Okay? Esto sin duda puede afectar siempre la parte de riesgo con la parte comercial. La parte de riesgo, ellos tienen el tablero donde le suben, bajan, le sueltan a la llave. La parte comercial lo que le interesa es obtener leads, la venta, que con eso es con lo que el negocio sale adelante, obviamente, es parte del negocio, pero debe existir alguien que diga, ok, aquí hay un riesgo. Nuestra tolerancia de riesgo llega hasta aquí, nuestro apetito de riesgo está hasta aquí. Decides ir más allá, ok, lo vemos, que lo decida el Consejo de Administración y que se firme un Risk Acceptance. Un documento muy sencillo, donde todos están de acuerdo con que se están exponiendo ese nivel de riesgo, que se va a trabajar de esa manera, se expone los impactos que puede tener ese riesgo y el negocio está autorizando y firmando que están incrementando su apetito de riesgo. ¿Okay? Entonces, el apetito de riesgo es un impacto potencial que todos debemos tener en mente también. Entonces, para mitigar esta parte existen diferentes metodologías de riesgo. ¿Okay? Todo esto es un tema que podemos ir, si quieren, apuntando. Al final podemos tener
algunas preguntas para aclarar más a fondo y con mucho gusto. La parte de diseñar las metodologías de riesgo, pues existen muchas. Nos preguntamos si ahora la ley para las fintech nos pide tener una metodología de riesgos sustentada, aprobada, que de hecho viene en la ley fintech. Nosotros necesitamos diseñar y seleccionar una metodología. Bueno, ¿cuál es esta metodología? ¿Cuál es la correcta? Existen varias. Existen las más conocidas como es COSO, como es Self-Assessment, que es la que usa Citigroup. Existen metodologías como el enfoque basado en riesgos, que es la que recomienda y usa el gobierno y recomienda instituciones internacionales como Gafi. Es una metodología de enfoque basado en riesgos que se usa mucho para temas de PLD. ¿Ok? Entonces, sin embargo, ¿cuál es la mejor técnica para nuestra empresa? ¿Cuál es la mejor metodología? La mejor metodología va a ser, con base en la experiencia, una combinación de las mejores prácticas de cada una. Si bien hay normas internacionales, como la NOM 31000, que habla de esto, todas las metodologías convergen y empatan en manejar los pasos de algunos con distinto nombre, pero todas se tienen que identificar el riesgo, se tiene que analizar, evaluar y monitorear. ¿Ok? Espero hasta aquí sea algo entendible. Toda esta información viene, hay mucha data donde consultar. Puedo recomendarles también algunos libros y demás. Y sin duda para nuestra fintech en Arcángeles, tenemos una metodología combinada. Nos apoyamos mucho en la parte de COSO, pero podemos ir implementando mejores prácticas de otras metodologías. Y eso lo pueden hacer, y eso va a depender mucho del tipo de negocio que tengas. ¿Ok? En una fintech, lo que está buscando la regulación es ver la parte de la liquidez con reservas, ver la parte tecnológica, vulnerabilidades y la parte de PLB. Ajá. Todo eso nos lo menciona en la ley fintech tal cual, cada una con sus artículos y disposiciones generales. Bien, para esta parte, pues ya nos vamos a empezar a hablar un poco del tema del marco legal. Marco legal que podemos encontrar para la correcta gestión de riesgos, una administración integral de riesgos. Existen para las fintech, en este caso, pues la ley fintech como tal, las disposiciones de carácter general, cada una con las especificaciones y con los artículos bien definidos y bien señalados. Tenemos temas internacionales como Gafi, donde su primera recomendación de las 40 que hace a nivel internacional habla de un enfoque basado en riesgos. ¿Okay? Tenemos también la norma ISO 32000 y entre otros puntos que nos aplican a la fintech. De ahí en fuera, depende de la operación de cada fintech, podemos consultar las demás leyes que nos pueden aplicar para poder plasmarlas en un análisis, en una matriz de riesgos, donde podamos llevar toda una metodología, paso a paso, identificarlos, controlarlos, medirlos, ver su criticidad y monitorearlos y posteriormente presentar resultados para alinear las estrategias. Como información básica para una estrategia, vamos. Bien, les comentaba, entonces, teniendo en mente que el riesgo es la posibilidad de que algo malo suceda, tenemos que la clasificación de riesgos en familias, como le llama la parte de los bancos. Las familias más recurrentes de riesgos es el riesgo operacional, el riesgo regulatorio o legal, el riesgo tecnológico, el riesgo financiero, y hablamos de 6 familias importantes, son 4,
y otras dos más que son un poco más especializadas. Es el riesgo de crédito y el riesgo natural o catastrófico, que es aquí donde estamos parados actualmente en la parte de este riesgo natural o catastrófico, que es el COVID-19. En Arcángeles ya contamos con un justo a tiempo en proceso de regulación, contamos con un plan de recuperación, con un plan de que le llamamos BCP, Business Continuity Plan, donde nos permite que el negocio siga avanzando, siga operando. ¿Cuántas de estas fintech o cualquier otra empresa no contaba con este plan? Es un tema que hoy en día está pesando mucho para todas las empresas que están ahí afuera. Independientemente del negocio, este plan se puede aplicar. Es algo muy sistemático, muy ordenado, donde se tienen que analizar, identificar temas críticos, procesos críticos, se tienen que notificar a las leyes cuando uno está regulado. De lo contrario, notificas a tus clientes qué es lo que está pasando, cómo vas a estar operando, dónde vas a estar operando. Cuando hay riesgos como temblores y demás, tsunamis, toda esta parte a veces es muy difícil recuperar la operación normal. Sin embargo, se tiene que tener documentado, se tienen que hacer pruebas por lo menos cada 6 meses de cómo le vas a hacer, quién va a estar trabajando, en dónde van a estar trabajando. En este caso de la pandemia, que es un riesgo totalmente de sanidad, el, el lugar alterno de trabajo sin duda es la casa. ¿Sí? Entonces, hoy las autoridades, el día de ayer por la noche, anunciaron que esto se va a extender hasta el 30 de mayo. ¿Cuántas empresas están preparadas para esto? ¿Cuántas hicieron un análisis de impacto de cuánto les va a afectar el tema en el riesgo financiero, impacto en la parte reputacional? En la parte operativa, ¿cuántos de sus trabajadores están acostumbrados a trabajar en casa? ¿Cuántos tienen un espacio en su casa para hacerlo? Que muchos de ellos lo están formulando, haciendo, hasta hay videos para ver cuál es la mejor manera. Entonces, estábamos hablando del tema de la criticidad, de los riesgos de la continuidad del negocio. Sin duda, aquí se tiene que hacer un análisis de impactos, que le llamamos BIA, Business Impact Analysis, y un análisis de DRP, que es Disaster Recovery Plan, ¿okay? Para saber cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar esto, cuánto nos va a afectar financieramente. ¿Okay? Bueno, en la parte de criticidad, identificamos primeramente los riesgos, los clasificamos en familias, pero ¿cómo sabemos cuál de estos riesgos, ya sea regulatorio, operacional, financiero, tecnológico, es crítico? ¿Ok? Vemos el riesgo inherente, definimos qué tan crítico es con una gráfica o un mapa de calor, que se le llama, un mapa de riesgos, muy sencillo, donde podemos identificar la posibilidad de que esto suceda y el impacto que esto va a tener. ¿Okay? Esto lo hacemos un diagrama, decimos este proceso es poco probable que ocurra, como la parte de esta pandemia. Sin embargo, cuando ocurre, su impacto es grande y también depende del tiempo. Ahora estamos hablando de que el 30 de mayo es un mes más y se pretende que se normalice todo hasta junio. Entonces, paulatinamente, a partir del 30 de mayo, ingresar todas las actividades. ¿Ok? Entonces, una vez que tenemos todo esto diseñado, lo podemos basar en una matriz de riesgos, donde podemos ir dando seguimiento puntual a cada uno de estos riesgos, de los controles, dónde está definido el control. Los controles básicamente son
manuales, políticas, alertas, umbrales, tenemos indicadores de riesgos, indicadores del negocio, y todo esto son mitigantes para los riesgos ya detectados. ¿Ok? Y posteriormente tenemos que evaluarlos y monitorear. Una vez que se tienen los controles, tenemos que estar internamente en la parte de riesgos y control interno que nos pide también la regulación, haciendo pruebas, definir si son mensuales, trimestrales, semestrales o anuales, y asegurarnos de que funcione. Esto no es tanto como una auditoría, esto es para asegurarnos de que estamos mitigando cualquier tipo de riesgo que estamos detectando. Son algo que nos permite estar en mejora continua y potencializar nuestro negocio para ofrecer un mejor servicio y satisfacer al cliente, obviamente, y llegar al cumplimiento de las metas y de los objetivos de la empresa. Bien, entonces, sin mayor preámbulo, podemos seguir hablando de cualquiera de estos temas. Esta charla, este webinar es básicamente cómo se gestionan, cómo se administran de manera integral los riesgos, pero hay mucho más que hacer, que analizar, se pueden incluir proveedores, los mismos clientes. La regulación nos pide muy acertadamente todo lo que tenemos que hacer, aplicado ya a buenas prácticas que hacen empresas grandes, que hacen grupos financieros grandes, y no tiene que ser algo tan elaborado, porque esto va mejorando día con día. Los riesgos son cambiantes, tienen un impacto y se pueden mitigar. ¿Ok? Entonces, en conclusión, podríamos decir que tener una buena administración de riesgos nos lleva a una mejora continua. En Arcángeles, sin duda, somos expertos en identificar oportunidades para el futuro. Entonces, el tener un plan de continuidad de negocio nos permite seguir atendiendo a nuestros clientes de una manera óptima, y seguir trabajando en cómo mitigar estos riesgos. Bien, entonces, si están de acuerdo, podemos pasar a algunas preguntas que tengan, algunos comentarios, y los vemos con mucho gusto. Gracias, Omar. Aquí Juan Garrido, para quien no me conocen, Chief Strategy Officer de Arcángeles. Muy interesante tu charla, muy orgullosos de, en estos tiempos, contar contigo, la verdad. Y tenía un comentario más que una pregunta, a ver qué opinas, ¿no? Claro. Sobre el resto. Normalmente intentamos hacer planes de contingencia y de gestión de riesgo con las variables que conocemos o con lo que los expertos proyectan. Pero hay otro tipo de escenarios que no conocemos. El que estamos viviendo ahora, hace 4 meses no lo conocíamos. El que viviremos dentro de un año, no lo conocemos. Les podemos asignar un 1% de probabilidades. Les podemos asignar un 0.01% de probabilidades. Les podemos asignar un 0.00001% de probabilidades. Pero yo creo que algo importante en esta gestión de riesgos es, por muy pequeña que sea la probabilidad, no dejar de tener un plan de contingencia para cada probabilidad, que no requiere mayor inversión que en el momento del diseño, que no requiere medidas, que tiene muy pequeña probabilidad, pero tenerlo realizado. Y mi sensación es, en un mundo tan cambiante, que los supervivientes, ¿no?, de estas grandes crisis son los que, independientemente de la probabilidad, lo tienen. Gracias. Es correcto, Juan. Es correcto. El mundo tan cambiante como lo que estabas comentando ayer, hay que adaptarnos y tenemos que estar identificando cualquier tipo de riesgo. Para esto hay una evaluación nacional de riesgos a nivel internacional. Se hace todos los países que están incluidos en Gafi.
En México se cuenta ya con dos. Hay una que es cada 3 años, 2016, fue de 2019, en septiembre del año pasado, donde nos habla de los riesgos que debemos de contemplar a nivel país. Entonces, ese también es un documento importante para poner nuestra matriz de riesgo. No solamente la parte operativa, sin duda, esos riesgos los tenemos que controlar y atacar mediante control interno, pero también debemos de considerar la parte del país, la parte de las fronteras, porque es un riesgo. México tiene erosión en fronteras y es un riesgo que está contemplado en ese documento. Y también un riesgo de la corrupción en México. Y otro riesgo que le calificaron a México, no tenemos terrorismo como en otros países, sin embargo estamos a punto, estamos en una rayita, nos piden mucho vigilar esa parte y estos fenómenos naturales que también deben estar. No solamente nos enfocamos a veces mucho en la parte tecnológica al ser una fintech, que sí es muy importante sin duda, pero nunca hay que dejar la parte de los riesgos naturales que no sabemos cuándo van a suceder y debemos estar preparados tanto en el negocio como de manera personal. Sí, muchas gracias por tu comentario. Gracias, Omar. Okay. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta. De cualquier manera. Ahí, Omar, conectado a nuestro director de Administración y Finanzas, Francisco, ¿cómo estás? Desde el punto de vista de tu área, ¿no? De Administración y Finanzas, ¿cómo sigues, ¿no? Estos riesgos, la gestión de riesgo, cómo estás interactuando o vas a continuar interactuando con Omar? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juan? Sí, es algo que tenemos que seguir interactuando e ir actualizando constantemente porque la situación va evolucionando y nos tenemos que adaptar conforme la situación. En lo general, por el área de finanzas, sí ha sido un reto en cómo plantear estrategias para garantizar la operación del negocio y también garantizar la seguridad y el bienestar de todo el equipo. Gracias, Francisco. Oye, Omar, y esta es una pregunta más a nuestra audiencia, ¿no? A ti incluido, a mí incluido, ¿no? ¿Cuál piensa cada uno que es el Black Swan, ¿no? El cisne negro que en los mercados se denomina como aquel evento que nadie piensa que puede ocurrir y de repente ocurre y pasan mil cosas. Y empiezo yo por abrir la conversación y a ver si alguien se anima. Y puede ser positivo, muy positivo o muy negativo. Para mí el Black Swan es que esto no vuelve a la normalidad y que el confinamiento a nivel global empieza a ser intermitente. Desaparece ahora en 3 meses, vuelve a producirse en ciertas regiones, vuelve a desaparecer, vuelve a producirse hasta que haya un desarrollo firme, ¿no? Científico de una vacuna con garantías y demás. Pero que podemos estar año y medio, por los informes que he estado leyendo, en un on and off confinamiento que cambie ya para siempre los comportamientos del consumidor y de las personas. Si alguien tiene otro comentario, por favor, libres. Me gustaría comentar también algo. Primeramente, es sin duda también lo veo de esa manera. Es algo que, si bien nos enteramos en diciembre, a principios de enero, que el coronavirus y demás, había muchos comentarios y demás, hasta que llega, hasta que se expande como una pandemia, hasta que es de manera internacional, hasta que afecta la economía,
hasta que afecta a los mercados, a la bolsa de manera internacional y hasta que afecta directamente a México y al bolsillo de los que estamos pasando por esto. Es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, con lo que tenemos que aprender a llevarlo, a manejarlo y adaptarnos principalmente. Entonces, yo creo que el punto que comentas es la economía internacional. Miguel, Ivette, Edgar, Pau, Alexis, Ingrid, Sergio, algo que les venga a la cabeza que pudiera ocurrir, que nadie está pensando o comentando. Pues yo, Juan, recapitulando un poco de la charla que diste ayer en el webinar, bueno, y aprovechando también para felicitar a Omar, la verdad está muy, muy interesante la plática que nos estás dando, amigo. Pues sí, ¿no? Yo creo que un punto importante que comentan incluso va desde la parte del mundo comercial a nivel mundial, la geopolítica que se está moviendo, las estrategias de geopolítica que se están moviendo hoy en día, es un punto a considerar muy grande para la parte de los riesgos, ¿no? Para futuras negociaciones, para futuros modelos económicos, porque como comenta Juan, yo creo que esto va a ser paulatino y viene pues un reestructuramiento muy importante en diferentes pilares mundiales, ¿no? Sin duda. También algo que nos pasó recientemente, el temblor, muchos quieren tener oficinas en la parte del centro de la ciudad, sin embargo sabemos que hay una zona sísmica más que otras y a veces se nos olvida ese riesgo, simplemente buscamos el lugar más idóneo, más cercano, más céntrico, más bonito a lo mejor y no vemos otro tipo de riesgos externos que debemos de considerar, como que es una parte sísmica, y pues bueno, inconscientemente es parte de nuestro apetito de riesgo el trasladarnos ahí. Y de la manera en lo que de la forma en que lo hacemos, si nos vamos también en moto, transporte, en auto, caminando, bicicleta, lo que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ingrid Hola. Sánchez. Hola Ingrid, buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la plática. La verdad es que últimamente he tenido la oportunidad de escucharles. Creo que sus pláticas son muy buenas, son excelentes y compartiendo un poquito del tema que nos estás platicando. Híjole, en mi caso creo que estoy en la parte comercial de la empresa donde yo me encuentro. Es una agencia de viajes corporativos. Y a veces es un poquito difícil traer negocio a la empresa ante esta situación con menos recursos. Entonces, es importante crear una estrategia. Yo hablo, pues digo, no soy de finanzas, no estoy en esa parte que también sé que es un reto, pero hablando del lado comercial, el tener que traer dinero a la empresa de home office ha sido todo un reto, la verdad. Entonces, creo que toda esta parte de estar informados, de estar atentos a la industria, cómo estamos trabajando, cómo se está desarrollando, pues esta situación que efectivamente es desconocida para todos, pues nos va a ayudar a que podamos apoyarnos entre todos y sobre todo como empresas mexicanas, pues para poder salir adelante. La verdad es que, pues nuevamente quiero agradecer esta plática y para mí son muy útiles y tomo todos los consejos que nos imparten. Gracias, Ingrid. Muchas gracias por tus comentarios. Sí, es un tema muy, muy, muy importante el poder adaptarnos. La parte comercial, sin duda, el home office es totalmente nuevo. Si bien tenemos apenas hace algunos 5 años para atrás que muchas empresas, incluyendo bancos, utilizaban todavía la parte del canvaseo.
Ahora tenemos muchas más herramientas, pues yo creo que esta parte está evolucionando bastante y se está puliendo, y esto también es una oportunidad para ustedes en la parte comercial, donde independientemente de lo que la empresa les indique en cuestión de riesgos laborales, financieros y demás, pues ustedes pueden seguir trabajando, y qué bueno que te mantienes informada de estos temas, y con mucho gusto en Arcángeles tenemos varios pláticas, webinars y demás que estoy seguro que te pueden ayudar a esto. Muchísimas gracias, Omar. Gracias. Oye, yo, Ingrid, ahí añadiría, la verdad son pensamientos, ¿no? Más que soluciones, pero seguro que tú desde la óptica de tu empresa puedes llegar a otras conclusiones. Uno, el gran valor añadido seguro de tu empresa no son los billetes de avión un peso más caro, un peso más barato, sino es el conocimiento de tus clientes y el servicio que les prestáis. Entonces, me vienen dos cosas a la cabeza. Uno, en estos momentos que no pueden viajar, pero que conocéis bien a vuestros clientes, ¿cómo les podéis apoyar de otra manera? ¿Qué otros instrumentos, herramientas? Lo que necesitan ellos ahora es mayor comunicación, mayor y mejor gestión de las comunicaciones. ¿Cómo les podéis apoyar de alguna manera? Y la segunda, ¿cómo empezar a planear el futuro? Porque sí, unos dicen el 30 de mayo, otros el 30 de julio, pero en un futuro cercano va a haber una reactivación sin precedentes, y esa reactivación pues va a bloquear las agencias, va a bloquear los vuelos, va a bloquear porque va a haber menos capacidad instalada, porque muchos han reducido, y va a haber una demanda de repente brutal. Entonces, ¿qué incentivos les podéis dar con cierta flexibilidad y partnerships para ir planeando el escenario futuro? Esas dos cosas se me vienen a la cabeza sin ser un experto para nada ni en tu sector ni en tu empresa. Totalmente. Muchísimas gracias por las recomendaciones y por este espacio donde me dan estos consejos. La verdad es que sí, estoy totalmente de acuerdo y lo voy a tomar. Ahorita no se trata, pues creo que es un error que muchos cometemos en tomar estrategias ante esta situación, que es quiero vender, y no va por ese lado. Creo que tiene que ver más con el cómo ayudarnos y precisamente cómo planear estas estrategias. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, para mí ha sido muy valioso este tiempo. A ti, Ingrid. Gracias. No sé si alguien más. De cualquier manera, esta presentación, como todas las que tenemos en Arcángeles, estarán disponibles para que lo puedan consultar nuevamente. Sin mayor tema, les quiero agradecer a todos por este tiempo, por acompañarnos, por estar atentos a lo que hace Arcángeles también. Y no se les olvide consultar todas nuestras redes sociales, ingresar a la plataforma de Arcángeles, donde tenemos muchas maneras de cómo poder apoyarte y sugerirte, y sobre todo para invertir.